Salve amantes de la historia. Sed bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Proseguimos con esta aventura de Más allá del Limes para retomar el tema de los sármatas que dejamos a medias y acerca de los cuales estamos seguros que querréis saber más. Para hablar de ellos ya tengo conmigo a mi inseparable camarada de fatigas. Este es Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien, Arnau, deseando proseguir con el relato de este pueblo, bueno, podríamos decir de este conglomerado de pueblos, que pese a ser un poco desconocidos, pues son muy interesantes. Pues sí, a ver qué nos cuentan. Porque, además de contar con Sergio, como no, tenemos a Pablo Muñoz con nosotros, a nuestro nuevo y flamante colaborador, que es el artífice, en realidad, de esta nueva sección, que como ya os hemos dicho al principio, y como deberías ya saber, lleva por título Más allá del Limes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas, compañeros. Pues muy bien, deseando empezar y acabar, bueno, la segunda y última parte, los sármatas. Bien, pues una vez hechas las presentaciones, no nos queda más que lanzaros el mensaje de siempre. Calzaos las sandalias y acompañadnos. Y como somos ante todo respetuosos con nuestros invitados y colaboradores, le cederemos como siempre la palabra a Pablo, que será el que abra el programa de hoy. Así que yo ya me callo y adelante, como cuando quieras. Muchas gracias, Arnau. Bueno, vamos allá. Recordad que dejamos el programa anterior en el punto en el que los sármatas tuvieron los primeros encontronazos con Roma. Así que, si os parece, lo retomaremos desde ese punto. Y a los que no hayáis escuchado la primera parte, pues os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, para entender mejor lo que vamos a explicar hoy. A principios del siglo I después de Cristo, yácigos penetrarían en el curso medio del Danubio, al oeste de la Dacia, como cuenta el poeta Ovidio durante su exilio. Por su parte, los roxolanos, siguiendo a sus hermanos yácigos, se situaron entre los Cárpatos y el Níber. Tras ellos, siraces y aosos, quienes participaron en la guerra de sucesión del reino del Bósforo en el 49 después de Cristo, pero en diferentes facciones, triunfando finalmente los aosos, quienes lograrían poner como candidato al trono al primero de una dinastía sármata. Fue en este momento cuando los yácigos llegaron a la llanura húngara, y fue en el 50 después de Cristo cuando acudieron al auxilio de Panio, un rey de los suevos, casualmente designado por Roma, pero que se rebeló, quien, a pesar de tener una importante ayuda de los yácigos, se refugió en una fortaleza, y los aliados asiáticos, sabiendo que no podían aguantar un asedio, se dispersaron, y Banio finalmente fue derrotado. Desde el siglo I después de Cristo hasta el V después de Cristo, los sármatas serían protagonistas de los conflictos en los limes danubianos del Imperio Romano, ¿no? Realizándose quizá o moviéndose en los entornos de los territorios de las provincias de Moesia y de Panonia. Así sabemos que en el año 69 después de Cristo, los roxolanos llevaron a cabo una contundente razzia en el territorio de Moesia, siendo rechazados por un tal Marco Aponio, en pleno conflicto interno, ya que, como os habréis dado cuenta, ya os hemos dicho antes, en el 69 después de Cristo, estaríamos en el meollo de la situación de ese año conflictivo que fue un periodo del que nos gusta hablar nosotros mucho, que es el año de los 4 emperadores, ¿no? Sin embargo, los yácigos acabaron por colaborar con Roma para defender el limes de Moesia y de Panonia. Con ello, pues pasamos hasta el año 92 después de Cristo, con pleno reinado de Domiciano, en el cual pues los sármatas yácigos consiguieron destruir la Legio 21 Rapax, o sea, la aniquilaron totalmente después de quebrantar un tratado que en principio era de alianza. O sea, como veis, aquí estaban un poco cambiantes estos sármatas, ¿no? En época de Trajano, los roxolanos sabemos que estuvieron presentes en las guerras que se libraron contra Decébalo y contra el reino de los dacios, ¿no? En este caso estaban del lado de los dacios, ¿no? Que, como ya sabéis todos, no os vamos a desvelar nada, pues acabarían siendo derrotados por los romanos. ¿Qué pasaría después? Pues se convertiría Dacia en provincia romana, a pesar de que la paz total sabemos que no llegaría hasta tiempos de Adriano, quizá en torno al año 119 después de Cristo, cuando se permitió de nuevo el contacto entre los yácigos y los roxolanos, los cuales pues habían quedado separados entre ellos por la creación de una nueva provincia, ¿no? De esta nueva provincia de la Dacia. Es de mención también aquí nombrar la concesión de ciudadanía romana, una cosa poco habitual y menos en los tiempos que hablábamos, al jefe roxolano de nombre Rasparagnus, un tal Rasparagno. Esto es un poco aquí un dato que os queríamos afirmar para que vierais la importancia o esta incursión en ciudadanía romana de un noble sármata. O sea que eso ya es una cosa poco habitual, ¿no?
Pues fue Marco Aurelio quien reavió los conflictos contra los sármatas y ácigos ya en el 174 después de Cristo en el contexto de las guerras marcómanas, siendo derrotados y obligados a proporcionar 8.000 de sus temidos jinetes como contingente auxiliar, una aportación que se repetiría durante todo el Bajo Imperio. En este punto cabe recordar la película del rey Arturo, en la que se ve como estos sármatas son enviados siendo niños a los confines más remotos del imperio para servir en unidades de caballería. No es que sea un peliculón, pero no descartamos analizarla en nuestra sección de conversaciones con historia en un futuro no muy lejano, pero al menos en este sentido nos sirve para ilustrarlo. Tras esto, Marco Aurelio se puso el título de Sarmaticus, porque, otra cosa no, pero a la hora de añadirse títulos y complicarles un poco el trabajo a los escultores y escritores, pues los emperadores romanos se llevaban la palma. La cuestión es que, lejos de estar totalmente sometidos, volverían a aflorar nuevos conflictos entre sármatas y romanos, pero eso sí ya en época de Cómodo, así como también durante todo el siglo III, momento en el que los sármatas roxolanos serían ya empujados a territorio yácigo por la aparición de una nueva fuerza de las estepas, los alanos. Pues sí, tras las campañas contra los yácigos, el emperador Maximinio el Tracio, de madre sármata, asumió el título de Sarmaticus Maximus, lo que hablábamos de los títulos y los romanos, que están muy... en fin. Entonces, los yácigos invadirían Dacia en 248 y 250, y Panonia en 254, pero serían derrotados finalmente en Panonia por un tal Caro. Durante el siglo III y IV, los romanos dieron luz verde al asentamiento de sármatas en los límites del imperio, con el fin de frustrar los intentos de penetración goda. Es en estos siglos cuando muchos nobles sármatas obtuvieron la ciudadanía romana y muchos consiguieron posiciones de poder dentro del imperio, como un tal Víctor, llamado el Maestro del Caballo, en época del emperador Joviano. Durante el siglo IV después de Cristo tenemos ejemplos de conflictos contra sármatas por parte de emperadores como Constantino II, en el 358 después de Cristo. Sin embargo, la poderosa invasión huna, capitaneada por el archiconocido Atila, acabó por englobar a la mayoría de los pueblos sármatas fuera del dominio romano, siendo el último conflicto romano-sármata en el 470 después de Cristo, para posteriormente diluirse en esa situación caótica y transformante a la que estaba sometida la vieja Europa. Bueno, como veis, ya os hemos explicado un poquito la historia de los sármatas a grandes rasgos, ¿eh? No hemos profundizado demasiado, pero ya lo iremos tocando a lo largo de la temporada, porque también salen en otros programas como son, por ejemplo, el especial que hacemos a las legiones, donde aparecen pues todos estos conflictos, como os hemos hablado antes de la 21 Rapax, ¿no? Si os parece, ahora vamos a sumergirnos en las características culturales que definieron a este pueblo, a este conglomerado de pueblos, y yo pienso que eso también es una parte muy importante que os ayudará a conocer un poquito la idiosincrasia interna, ¿no? Así que vamos a ello. Para empezar os daremos un poquito una descripción de cómo se decían, o cómo los clásicos decían que eran los sármatas, ¿no? Decían que eran blancos, de apariencia caucásica, con una estatura media entre 1,70 y 1,80, o sea, bastante altos, para ser la media del momento, o sea, que eran casi podían jugar de pivots, ¿no? Tienen una altura bastante considerable, ¿no? Y que basaban su dieta en la carne y la leche y sus derivados, vamos, que no eran veganos como yo, pero bueno, lo tendría yo complicado para vivir entre los sármatas, ¿no? Según todo esto se desprende pues de los estudios osteológicos que se han realizado sobre los restos hallados, ¿no? Estrabón, por ejemplo, en su obra Geografía, en el libro séptimo, nos cuenta que cazaban jabalíes y ciervos en las marismas y asnos y corzos en las llanuras. También tenemos constancia de que los adultos eran representados en las monedas con largos cabellos y barbas, mientras que los individuos más jóvenes eran proyectados bien afeitados o solo con un bigote, a pesar de que muchos sármatas, hay constancia que se afeitaban la cabeza en su totalidad, ¿no? Por otro lado, otro autor de la antigüedad clásica, en este caso Plinio el Viejo, en su Historia Natural, afirma que los sármatas, aquí hacemos un paréntesis, abrimos un paréntesis y decimos mujeres y hombres, se tatuaban. Y Sexto Empírico explica que incluso eran marcados en su infancia, frecuentemente con motivos animales. La prenda más usada entre estos pueblos era un caftán corto conocido como curta, de una piel de gamuza, es decir, un ovino, o a veces de lana. Por su parte, los pantalones podrían ser anchos al estilo parto o más bien estrechos de piel. Las prendas interiores solían estar hechas con caño. El calzado era al estilo escita, conocido probablemente como shumaka, y bueno, sobre los tocados y sombrerería sabemos que los sármatas y los escitas también probablemente tenían un estilo propio,
al igual que las demás culturas bárbaras, llamémoslas así. Sobre los pigmentos, sabemos que los escitas utilizaban el color rojo para la aristocracia militar. Los sármatas también producían la mayoría de sus prendas y utensilios, excepto los objetos de lujo, los cuales eran fruto del saqueo o de importaciones mediante comercio. Sobre el comercio nos habla Heródoto en su historia, en el libro IV, refiriéndose a las rutas comerciales del Mar Negro con su centro en Olbia, así como a las diferentes polis griegas, las cuales producían bienes destinados al mercado escita, porque hay que recordar que había muchísimas colonias griegas en el Mar Negro. Tras la llegada de los sármatas, gran parte de esta actividad mercantil fue trasladada a la capital del Bósforo, Panticapeo y Atanais. Por otro lado, los aorsos controlaban las rutas de camellos que iban del Mar Negro a Mesopotamia e India, un comercio de gran valor donde Estrabón afirma que poseían oro en sus ropajes. Bueno, cambiando de tema, aunque conocemos realmente poco de la religión sármata debido a la falta de evidencias y fuentes, tanto escritas como físicas, sabemos que probablemente fueron adoradores del fuego y los sacrificios de caballos al parecer fueron de gran importancia. Por otro lado, se han encontrado vasos rituales, escitas y masajetas con un residuo negro que dio positivo en opio y cannabis, confirmando el testimonio de Heródoto, demostrando que parte de la vida religiosa se basaba en sustancias psicoactivas. Enterraban a sus muertos en túmulos, o también llamados kurganes, junto a sus objetos más preciados, ya fueran adornos de oro o figuras de oro, arcos, armaduras, utensilios para tatuar, espejos y un largo etcétera. Pasamos ahora a hablar de un tema que seguro que os gustará y es la guerra, las tácticas militares y el armamento que usaban estas tribus. Porque si hay algo que resaltar de los sármatas es la influencia militar que proporcionaron al Imperio Romano, el cual, acostumbrado a batallas campales de infantería casi en su totalidad, se enfrentaban a ejércitos de caballería, lo que obligó a la gran urbe a desarrollar nuevas tácticas y ejércitos acondicionados para la ocasión. Los diferentes pueblos sármatas eran dirigidos por su rey, entre comillas, puede ser líder, puede ser caudillo, bueno, noble, e incluso cuando se trata de contingentes auxiliares en un ejército foráneo, como el romano. Tenemos algunos ejemplos de reyes, siempre en su forma irania, como Rasparagnus, anteriormente citado, rey de los Roxolanos, o Arifarnes, rey de los Síraces. Por otro lado, la aristocracia o élite sármata comandaba sus propias tropas, siempre dependiendo de sus lazos de vasallaje, como bien cita Tácito en su historial libre, y cito textualmente: para no dejar inermes a las provincias frente al ataque de los pueblos bárbaros, fueron llamados y asociados como compañeros de armas los yácigos, príncipes sármatas, que detentaban el gobierno de la población, que pusieron a disposición de la causa al pueblo y a su poderosa caballería en la que radica toda su fuerza militar. Se rehusó su ofrecimiento para no dar ocasión a una guerra exterior en medio de los enfrentamientos civiles o por si, recibiendo otro ofrecimiento mayor de otra parte, llegaran a traspasar el límite de las leyes humanas y divinas. Bueno, como vemos, los caballos pues fueron de gran importancia en el entorno sármata, tanto para la guerra como para la vida diaria. Así nos cuenta Estrabón, también en el mismo libro que hemos citado antes, el 7º tomo de la geografía, datos acerca de la relación entre sármatas y caballos, ¿no? Y citamos ahora textualmente: es una costumbre peculiar de todas las tribus escitas y sármatas castrar a sus caballos para hacerlos más mansos, ya que, aunque son pequeños, tienen bravura y son difíciles de manejar. O sea, que con esto ya queda todo dicho, ¿eh? En el siglo IV a.C. Encontramos evidencias arqueológicas de una casta guerrera, ¿vale? Lo que hemos hablado, podríamos decir un estrato social dominante que se dedicaba plenamente al mundo bélico, ¿no? Esta estaría centrada pues, en los líderes tribales y en la aristocracia sármata. La clave de esta sociedad guerrera eran los lazos personales y juramentos de fidelidad, lealtad y amistad, con un proceso donde la espada era la protagonista y sellándolo con el consumo de gotas de sangre del vasallo mezcladas con vino. Imaginaos qué ritual, ¿no? O sea que no hay nada más sagrado que los lazos de sangre entre personas, y si ya se mezclan con vino, pues imagínate lo que puede salir de ahí, ¿eh? Según Luciano, un autor del siglo II después de Cristo, los ataques sármatas se realizaban tanto en pequeños grupos como en grandes ejércitos. También dice que el jefe tribal llevaba consigo un número de jinetes y hombres a pie y debía abastecer y equipar a todos ellos. O sea que vayan a ser como el Estado romano en sus buenos tiempos, ¿no? Aquí pagando y costeando la panoplia de sus soldados. Lo realmente importante es que la estructura militar sármata es bastante similar a la de los ejércitos de la Baja Edad Media, lo cual entra en discordia con los escritores romanos, quienes los defienden como una jauría desordenada dedicada al saqueo,
como es el caso de Amiano Marcelino, que nos dice: esas tribus están más acostumbradas a incursiones depredadoras que a una batalla normal. Aunque siendo romanos enfrentándose a bárbaros, pues ¿qué iban a decir? Claro. Sabemos que muchos sármatas acabaron como mercenarios para otros ejércitos, como el del reino de Iberia, en Georgia, no en Hispania. Recordamos que había 2 Iberias, en su guerra contra los partos. En este sentido, Tácito nos dice: Farsamanes, por el otro lado, se alió con los albaneses y obtuvo ayuda de los sármatas, cuyos jefes más altos aceptaron sobornos de ambos lados, a la manera de sus compatriotas, y se comprometieron en intereses en conflicto. Además, Tácito también nos cuenta que entre los sármatas la voz del general fue escuchada y se animaron mutuamente a no comenzar la batalla con ráfagas de flechas. Deben, dijeron, anticipar el ataque con una carga de caballería. Se apresuraron con picas y espadas. A veces, como en una carga de caballería, había avances y retrocesos alternativos, y luego, nuevamente, combates cuerpo a cuerpo, en los que rechazaban al enemigo o eran rechazados. Además, Tácito nos da la clave del arte de la guerra sármata en unas breves líneas. Es maravilloso cuán enteramente es el coraje de este pueblo, por así decirlo, externo a ellos mismos. No hay pueblo más reacio y flojo para luchar a pie, pero cuando atacan a caballo en escuadrones, apenas puede hacerles frente ningún ejército. Se veían impedidos por sus catafractos, armaduras de protección usada por sus príncipes y nobles, entretejidas con láminas metálicas o piezas de cuero endurecido, que resultaban impenetrables a los impactos de las armas, pero si llegaban a caer al suelo ante el empuje de los enemigos, les impiden volver a ponerse en pie. Pues la realidad es que el ejército sármata estaba compuesto en gran parte por arqueros a caballo, a pesar de que la gran baza de estos ejércitos eran los lanceros a caballo blindados, como ha dicho antes mi compañero, llamados los catafractos, por su armadura llamada catafracta. No sabemos si ellos mismos usaban ese término, pero resulta más apropiado el término contóforos, es decir, portador del contus, en latín sería contarius. Sabiendo esto, ¿dónde y cuándo surgió la caballería blindada? Pues probablemente en el noreste de Irán, en Transoxania y Asia Central, donde esta tradición está presente desde el siglo V, incluso antes de Cristo, me refiero. Esta tradición bélica es visible en los bactrianos, Masageta y otros pueblos nómadas. Sin embargo, la primera evidencia seria acerca de este fenómeno la tenemos en el siglo II a.C., en Partia. La presencia del contus en esta caballería es resaltable, pues ha hecho pensar que viene directamente de la sarisa macedónica, de los falangitas, de los ejércitos del gran Alejandro, cuando ocuparon Transoxania en el siglo IV a.C. Sea como fuere, esta caballería no estaba preparada ni de lejos para cargas contra falanges macedónicas, sería un suicidio, por lo que la adición del contus no es tanto por la sarisa, sino más bien por la influencia del sixton, lanzas que portaban la caballería de Alejandro. Hasta el siglo I a.C., los ejércitos sármatas siguieron un despliegue clásico de las tribus esteparias, ¿no? Compuesto por el gran bloque de caballería ligera y escaramuzadora, ¿no? Acompañada en ocasiones de la caballería pesada noble. Sin embargo, a partir del siglo I después de Cristo, Tácito ya nos relata un enfoque diferente del despliegue militar sármata, basado en cargas de caballería, obviamente, sin el preludio de hostigamiento de la caballería de proyectiles, usando lanzas de 4 metros de longitud y espadas largas, que precede en este caso una carga de la novedosa caballería de choque, protagonizada por la nobleza y la más alta aristocracia sármata, equipados pues, con gruesas y pesadas armaduras de metal, como ya os hemos comentado antes, ¿no? Los numerosos enfrentamientos contra los partos que relata Tácito, honestos, durante estos enfrentamientos, pues influye en la creación de la caballería pesada de choque que desembocaría en los equites catafracti romanos, los cuales podríamos decir que no se diferenciarían demasiado de la temida caballería sármata y parta. Sabiendo esto, las primeras evidencias de la caballería blindada sármata la encontramos en la región del Volga, entre los siglos tercero y segundo antes de Cristo, y a finales del segundo, Estrabón nos habla de la panoplia del ejército roxolano en su enfrentamiento contra Diófanes del Ponto, y nos dice literalmente: usan cascos y coraza de piel cruda de buey, escudos de mimbre y portaban lanzas, arco y espada. Todas las razas bárbaras y los ejércitos pobremente armados no tienen posibilidad contra ejércitos organizados y falanges bien abastecidas.
A pesar de que Roma se enfrentó a poderosos enemigos asiáticos provistos de esta caballería catafracta, como en Tigranocerta en el 69 a.C., donde la República Romana se enfrentó al rey armenio Tigranes el Grande, o al famoso conflicto en Carras del 53 a.C., famoso por su enfrentamiento contra el Imperio Parto, que fue el conflicto contra los sármatas por el cual Roma adoptó las unidades de catafractos. Aquí debemos resaltar también las guerras dacias, donde los contarios sármatas, apoyando al dacio de Cébalo, fueron plasmados en la columna trajana. Pues bien, esto resulta de vital importancia, pues es el momento donde Roma empieza a adoptar las tácticas sármatas con la creación de una unidad enigmática, los equites catafractarii. Pero vamos a preguntarnos por qué sucedió esto. Muchos aliados de los dacios se unieron al ejército romano. Entre ellos encontraríamos a los contingentes sármatas, que en la época de Adriano propiciaron la creación de los catafractarii, los cuales probablemente utilizarían equipamiento original sármata sin demasiados cambios. Como ya hemos observado, el contus fue el arma principal del contarius, una lanza de 4 a 4,5 metros de longitud que era agarrada con las dos manos, lo cual impedía a la sujeción de cualquier tipo de escudo. Heliodoro explica que en ocasiones pudieron sujetar el contus con el cuello del caballo. Y nos dice así: el jinete perdería las riendas e iría hacia el enemigo como una especie de hombre de hierro o estatua forjada en movimiento, excitando a su caballo con un grito guerrero. La punta de la lanza está muy adelantada y la lanza está unida al cuello del caballo con un cinturón, y la parte inferior se apoya en la grupa del caballo a través de un aro. Cuando peleas, la lanza no sale hacia adelante, sino que ayuda a la mano del guerrero a detenerse apretando. La mano solo apunta a la lanza para golpear. Las heridas son muy graves y golpear a alguien con un impulso rápido al azar a veces mata 2 pájaros de un tiro. Pues vaya. Pero a pesar de lo dicho, en las representaciones artísticas no encontramos dicho método de sujeción del contus, representando a los jinetes sujetándolo con las dos manos, como antes ha dicho mi compañero. En el momento en el que la lanza quedaba inutilizada, guerreros y jinetes sármatas desenvainaban sus espadas, suelen ser espadas largas de aproximadamente 1 metro de longitud, quedando vulnerables tratándose en el combate de cuerpo a cuerpo, obligándolos a crear formaciones cerradas para defenderse. Conociendo los más y los menos de los catafractos, podemos afirmar que como bloque de caballería pesada eran infalibles, considerándose una de las unidades militares más eficientes y por ende temidas, pero cuerpo a cuerpo, debido también a su pesada armadura, quedaban desprotegidos frente a un enemigo especializado como pueden ser las legiones. También estaban equipados con arco y flechas, ambos en un carcaj, por lo que podemos deducir que tampoco se perdió esa tradición de proyectiles. El jinete sármata vestía con una túnica que llegaba hasta sus rodillas y codos, y sobre ella iría la armadura, que en la columna de Trajano está representada cubriendo también piernas y brazos. Estaban compuestas por placas y escamas de hierro de diferentes dimensiones unidas a una cota de malla, o sea que era prácticamente impenetrable. Sí, era un tanque, ¿no? Era como un tanque y, como habéis explicado, pues intentar abatirlos era complicado, ¿no? Lo único que cuando caían al suelo, si caían o perdían el impulso de la carga, pues siempre eran más vulnerables, sí. Pues por eso, porque no podían cargar, que era ahí donde radicaba quizá la potencia de esta unidad, ¿no? Y eso es lo que vieron los romanos, imagino, ¿no? Para claro. Reclutarlos, claro. Bueno, a diferencia de los sármatas, que no usaban una panoplia estandarizada, los equites catafracti, ya estos de época romana, cuando ya son asimilados o cuando los romanos ya deciden copiar este tipo de unidad, podemos deducir que sí que tenían una vestimenta que fue estandarizándose, al igual que los legionarios, ¿no? Y de ello pues encontramos evidencias en el arco de Galerio, por ejemplo, donde se representa la Guardia Imperial formada por sármatas de igual uniforme. Eso ya indica cierta homogeneidad, ¿no? Tanto en la columna trajana como en el arco ya citado, los sármatas son representados con cascos cónicos o en forma de huevo, probablemente adoptado de las culturas más orientales, ¿no? Estos cascos se convertirían en un prototipo o en un proto-Spangelhelm, ¿vale? Que es el yelmo más común que se utilizaría más en la Edad Media, ¿no? Este que tenía pues una parte que cubría la nariz, etcétera, etcétera, el típico de los ejércitos medievales, ¿no? En ocasiones con placas metálicas que también cubrían las mejillas, acabando en una esfera metálica en la parte superior y pudiendo llevar cubrenucas de mallas o escamas, pues dependiendo de la necesidad y del caso, ¿no? Según las fuentes, en ocasiones podían llevar cascos con máscaras que cubrirían toda la cara. Sin embargo, no tenemos constancia de que fuesen muy utilizados.
Por otro lado, es precipitado afirmar que los caballos de los jinetes llevasen armadura, pues tanto autores como representaciones se contradicen. Tácito, por ejemplo, no dice nada sobre la panoplia del caballo, mientras que en representaciones artísticas como la de la columna de Trajano, observamos a los caballos sármatas con armaduras. No todo el ejército estaba compuesto de jinetes, ya que un pequeño bloque estaba compuesto de escaramuzadores con jabalina, honda o arco, siendo también común la infantería más o menos pesada para dar apoyo a la caballería o bien para establecer una zona de repliegue o reagrupación. Resaltar también la presencia del estandarte del dragón, del cual Arriano decía que era un invento sármata y que posteriormente sería adoptado por la caballería romana en general. Un estandarte semejante fue descubierto en Chester, en Britania, donde la presencia sármata se remonta hasta el 175 después de Cristo, cuando Marco Aurelio exigió estos 8.000 yácigos, de los cuales 5.500 fueron a Britania, donde servirían en las legiones. Este hecho se ha relacionado con la leyenda artúrica, de la que ya os hemos hablado antes y que va relacionada con la película de Clive Owen, ya que en los tiempos del Arturo histórico, el siglo V después de Cristo, los sármatas que defendían Britania fueron empapados con cualidades sobrehumanas. Esto es porque el culto que tenían por una espada introducida en la tierra, el hecho de que un líder sármata se llamase Lucio Artorio Casto y la devoción por el estandarte del dragón nos llevan a pensar en la influencia sármata en el medievo inglés. También se les hace responsables de la tradición de caballería medieval europea, ya que la lanza es de gran importancia, así como la espada y, por supuesto, el caballo. A pesar de esto, hay historiadores que relacionan la tradición caballerística con las sociedades germanas. Pero Ammiano afirma que las tribus germanas como suevos o marcómanos, así como vándalos y godos, adoptaron las tradiciones bélicas y vestimentas sármatas, como las decoraciones de animales de las armas, destacando la joyería incrustada en oro de las espadas, adoptada por la dinastía merovingia de los francos. Bueno, pues no se me ocurre mejor manera de finiquitar el programa de hoy. El programa de hoy, ¿no? La serie de programas, podemos decir que es el primer programa de Más allá del Limes, aunque sea el segundo realmente, porque nos han salido 2 programas porque el tema era bastante extenso. Pero bueno, podríamos decir que hemos hecho más que una radiografía completa al pueblo de los sármatas. Espero que hayáis aprendido muchísimo, que hayáis, sobre todo, conocido estos aspectos, estos detalles que quizá quedan menos destacados, como por ejemplo de dónde procedían, cómo se vestían, que no eran veganos también, que eso llama la atención, para el tema de la dieta, que se tatuaban, ¿no? Son aspectos que, como veis, son bastante interesantes, ¿no? En primer lugar, pues queríamos darle las gracias a Pablo por el habernos introducido este tema, que en principio va a convertirse en una sección, como ya hemos dicho, en Más allá del Limes, y agradecerle pues haber empezado a lo grande su colaboración con Cliófilos, ¿no? Le seguimos invitando a que siga en este nivel y por supuesto agradecerle que le esperamos en la siguiente entrega de Más allá del Limes, que promete traer pues grandes momentos. Gracias, amigo, y nos vamos viendo y nos vamos escuchando por aquí por Cliófilos. Pues gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un placer hacer este trabajo, me he divertido mucho y me encanta la idea de poder difundirlo, sobre todo difundirlo, porque son aspectos de la historia muy interesantes que la gente pues ignora. Y que no nos tachen de romanistas, ¿no? Porque así nos salimos un poco de Roma y te encargamos a ti esa tarea, porque Arnau, ya que nos han llamado romanistas y prorromanos y todo, pues ahora... El objetivo, olvídate de la difusión de la historia, olvídate de todo. El objetivo es darle la respuesta a esa gente que nos dice que somos fanboys de Roma, que estamos obsesionados con Roma. Bueno, de hecho sí que lo estamos, ¿no? Y lo somos, bueno, sí, lo que pasa que claro que hay que disimular un poco. Esta temporada intentaremos pues introducir temática nueva, no solo con Pablo, sino que nosotros también intentaremos pues tocar temas que sean más variopintos, que no se centren en la grandeza de Roma, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Pablo, que ya sabes que esta es tu casa y que te esperamos en la siguiente entrega de Más allá del muro. Del muro, digo, que yo hablando del muro de Adriano y de los jinetes sármatas en la película de Artorius, pues claro, es que esto ya es... No, Más allá del Limes, recordad, Más allá del Limes es la sección de Pablo. Bueno, nosotros nos despedimos, como siempre, os damos la chapa de final de programa, os invitamos a que dejéis vuestros comentarios,
pues los intentaremos responder en la medida de lo posible, que deis vuestras opiniones, que bueno, sabéis que podéis contactar con nosotros a través de varios canales, ¿no? Que tenemos el canal de iVoox, que tenemos el canal de YouTube y que nos podéis seguir también todos los jueves a través de la Radio de la Historia en www.radiodelahistoria.com, ¿no? Con esto nos despedimos hasta la siguiente entrega, así que nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa de Cliófilos, un paseo por la historia.